Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Al leer esta porción de las Sagradas Escrituras, tantas veces la hemos escuchado, la hemos leído, la hemos visto impreso en artículos publicitarios, y más ahora aquí en Yucatán, que tenemos en Tizimín, creo que en Tizimín, la Feria de los Reyes. Y bueno, tenemos una saturación de esta escena, que además nos llegamos a familiarizar tanto con ella por la representación que hacemos de la Navidad. Por la representación que hacemos de la Navidad, donde vemos a María y a José en los nacimientos que se ponen en cada casa, en edificios, en escuelas, y en todos están haciendo el nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús siempre ponen a María y a José, al niño en un pesebre, unas ovejas, un burro por ahí, pero también tienen a los tres reyes parados ahí cerca con sus regalos. La realidad es que la Sagrada Escritura no concuerda, si nosotros analizamos un poquito, con esa escena de los tres reyes parados allí en el establo. La realidad es que estos magos que vinieron de Oriente
vinieron aproximadamente unos 30 o 60 días después de que Jesús había nacido. Ellos no llegaron aquella noche a ver a Jesús como se nos presentan en las historias. Si ustedes observaron la lectura que hicimos, dice, y llegaron a aquella casa. No llegaron al mesón, ni llegaron al establo. Llegaron a una casa porque María y José ya habían salido del establo, ya había pasado aquella circunstancia de la ocupación hotelera y él habían ido a una casa para pasar los días del alumbramiento que ella tenía que guardar. Para eso, nosotros podemos entender entonces cómo aquellos hombres de los que acabamos de leer dicen que cuando ellos vieron la estrella, supieron que el rey de los judíos había nacido. Y entonces emprendieron el viaje. Si tardaron ellos 3 semanas, un mes, no podemos saber. Lo importante es que llegaron a Belén. Y él estaba en Belén. No estaban en el establo, pero estaban ya en una casa. Y la estrella llegó y les marcó hasta ese lugar. Por eso nosotros podemos entender que aquella escena del pesebre no es así, pero tampoco le quita lo romántico, lo bonito, y que ahí estaban los 6 reyes en el establo entregándole. Y hay tantas historias que se hacen bonitas, interesantes, pero no concuerdan con la palabra de Dios, y no por eso podemos decir que son una mentira, sino gente que a veces no entendemos y no conocemos, como esta noche nos quiere hablar el Señor y nos quiere decir acerca de ese festejo que ayer tuvimos. Partimos la rosca de Reyes, estaban muy felices, y que a quien le toca el niño y que el muñeco y los papás dándole a los niños su regalo de Reyes. A los niños su regalo de Reyes. Lo importante está en que esto no deja de ser una escena de tradición como muchas de las que encontramos alrededor de la Navidad. Pero una cosa tenemos que darnos cuenta, que Jerusalén estaba viviendo un día como otros de sus ocupaciones. Probablemente el comentario de los pastores había sido difundido y se había comentado entre la gente de Belén. Probablemente no había ido más. Probablemente podemos pensar que la noticia se había estado expandiendo. Pero en lo que es en la ciudad de Jerusalén, los días transcurrían como cualquier otro día. Un día rutinario, un día de las costumbres, la gente yendo a trabajar, yendo a las escuelas, los que estudiaban allí en las sinagogas, otros vendiendo, haciendo su comercio. Jerusalén era una ciudad importante, y más en el tiempo de Herodes, que fue un gran constructor y tenía grandes obras allá en Israel. Vemos entonces que viviendo esa vida cotidiana, encontramos de repente que aparecen en Jerusalén un grupo de personas con vestimentas diferentes, montados en sus camellos. Y la pregunta es, cuando alguien llega y rompe la rutina y empiezan a ver que vienen vestidos con ropas más diferentes que las que usan allí en Jerusalén, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, cuando encontramos que aquella caravana llama la atención profundamente de la gente, y esta persona se empieza a preguntar si esos que están entrando ahí por Montejo, que están entrando, ¿de dónde vienen? ¿Vienen en camellos? ¿O vienen? La historia romántica dice que venía en un camello, el otro venía en un caballo y el otro en un elefante. ¿Dónde dice eso la Biblia? No lo dice.
Pero puede ser, porque eran medios de transporte. Pero yo me imagino al del caballo yendo al paso del elefante. Qué aburrido para el que tenía el caballo. El del camello, pues más o menos, pero siempre va más rápido que el del elefante. Lo importante está que no ni quiero que se lastimen sus emociones ni sus cosas, pero es la realidad, y tenemos que presentarnos, porque no va a faltar uno que te diga, tú crees esto, eso es una mentira, y te van a empezar a atacar. Y le vas a decir, no, yo ya sé, pero eso no me estorba para mi fe. Llegaron y llegó una caravana, y yo estoy seguro, o iban en 3 camellos, o iban en 3 caballos, o iban en 3 elefantes. Pero si quieren de uno, pues póngale uno y uno. Además, que uno era negro, y el otro era blanco, y el otro era ¿qué? ¿Japonés o qué era? Lo importante es que es el romanticismo de los reyes. Encontramos entonces a estos hombres que llegaron con unas preguntas que estremecieron la ciudad de Jerusalén. Al llegar a la ciudad de Jerusalén, ellos hicieron una pregunta que para el mismo pueblo de Israel fue estremecedora, y más cuando llegó a oídos del rey Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora ya entienden que no llegó aquella noche, sino que llegaron aquella noche. Él ya sabía que había nacido y apenas habían llegado, entonces ya no era en la noche, ni estaban recibiendo la noticia. Desde que salieron del oriente, ya sabían que iban a buscar al rey de los judíos que había nacido. Que si tenía 15 días, 3 semanas o un mes de nacido, ¿cuál es la diferencia? Lo importante es que ahí estaba María y José. Pero la pregunta estaba en el aire: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente. Su estrella hemos visto en el oriente. ¿Qué? ¿Un rey de los judíos que ha nacido? Pues si tenemos un rey que es Herodes. Era Herodes el rey que estaba reinando. Ahora, él sabía que él no era un descendiente de David. Él sabía que no era un rey del linaje de los reyes de Israel, que era un rey que había sido impuesto por el Imperio Romano. De tal manera, él sabía que estaba ocupando un lugar que no le correspondía. Y él sabía, porque se había criado en el área, que había una profecía de que un día iba a nacer el Mesías, el que iba a reinar en Israel. Cuando él oye eso, la palabra de Dios que acabamos de leer nos dice que, versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y toda Jerusalén con él. Pero me faltó decirles una frase del versículo 2, la última, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venimos a adorarle. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. La palabra turbar quiere decir quebrar, romper,
el ritmo, la normalidad, alterar completamente lo que se está haciendo emocionalmente o en la vida cotidiana. Se suspendieron los trabajos, empezaron a juntarse. ¿Qué pasó? Nació el rey. ¿Qué nació el rey? Algunos que estaban en la promesa decían, ¿será que es el Mesías? ¿Oíste lo que dijeron esos peregrinos que acaban de llegar? Y era una caravana, no eran nada más 3 caminando. ¿Cuántos kilómetros habrá habido más o menos de donde se considera que salieron de Babilonia o de Persia? ¿400 kilómetros? ¿300 kilómetros? ¿Cuántos días tenían que habían caminado? ¿O semanas? Lo importante es que ellos llevaban un séquito de gente con comida, con bebida, con vinos, con queso, sirvientes, otros camellos que tenían, más los que ellos montaban. O sea, era una caravana notable que llevaban tesoros. Al final de la lectura dice que abriendo sus tesoros, le dieron de sus tesoros. No dice que le dieron todo. Le dieron de sus tesoros oro, incienso y mirra. De tal manera que encontramos a aquellos magos llegando, dando esas palabras, causando una conmoción, una turbación. Herodes se turba, inmediatamente llama a los sacerdotes y a los escribas y les pregunta, ¿qué dice la Escritura? ¿Dónde ha de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén, y ellos dijeron en Belén de Judea, porque sí, así está escrito. Porque así está escrito por el profeta. Miqueas capítulo 5, versos 2 y 4. Miqueas era un profeta que había dado una profecía aproximadamente 450 años antes del nacimiento de Jesús. Era una profecía que es importante que tú sepas que se dijo 4 siglos y medio antes de que Cristo naciera. Y vean lo que dijo este profeta Miqueas. Pero tú, Belén, Efrata, vuelvo a recordar, ¿qué es lo que hace un profeta? Hablar en el nombre, y habla en el nombre de Dios el mensaje que Dios le dio. No habla en el nombre de Dios su mensaje o lo que él piensa. El verdadero profeta habla lo que Dios le revela y le ha dicho. Entonces él lo dice si Dios le dice que lo diga. Porque hay muchos profetas que reciben profecía de parte de Dios, pero no es el tiempo de decirlo y deben de callar. No todo lo que te dice Dios lo tienes que decir. Sino Dios te lo confirma que lo digas, si es para bien y es para edificación, es para exhortación, es para bendición, entonces lo vas a decir. Y allí encontramos a Miqueas que recibe una palabra de Dios y él las dice. Entonces por eso encontramos, vean el sentido de cómo está la palabra profética en Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 4. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Quién está hablando? Dios. De ti me saldrá. No es Miqueas el que estaba diciendo, me va a salir a mí el que va a guiar a Israel. Sino el Señor está hablando, Él será el Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estaba hablando de un personaje que iba a ser un guía, un líder, un pastor para la nación de Israel.
Vuelven a poner el otro versículo, el 2. Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la... Este ser es un ser eterno. Y el único que es y era eterno era el mismo Dios, que hacía sus salidas. Cuando hizo su primera salida en lo que nosotros conocemos, cuando Dios dijo, hágase la luz. Y cuando el Padre pronunció la palabra, el que estaba saliendo como la palabra activa era el Hijo de Dios. Por eso Él es el Verbo encarnado, el Logos, la palabra activa, el que creó desde el principio de la eternidad. Por eso Él, cuando estamos en Apocalipsis, habla de este personaje como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y allí encontramos, seguimos leyendo Miqueas 2, desde los días de la eternidad, seguimos, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz a la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Seguimos leyendo. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Estaba hablando del Mesías prometido, de aquel que esperaba a Israel. Pero ¿qué había dicho en el versículo 2, Miqueas? Y tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el guiador, el que será el Señor en Israel. Por eso los escribas, los sacerdotes que conocían la Escritura, pudieron decirle al rey Herodes, ¿sabes qué? La Escritura dice en tal parte que el Mesías que vendrá, el que será el guiador de Israel, va a nacer en Belén. ¡Wow! Allí empieza Herodes, que era un hombre muy especial. Tenía muchos valores, pero también tenía muchos grandes defectos. Era un hombre celoso, envidioso, lleno de embriagado del poder y de la autoridad. Había cometido muchas cosas incorrectas y malas, había matado gente. Y al grado tal que nosotros sabemos ya en la historia, que me voy a salir un poquito, en ese momento cuando él supo que los magos se habían ido por otro lugar, mandó matar a todos los niños que había desde un mes recién nacidos hasta 2 años. ¿Por qué los mandó matar? Porque él había averiguado con los magos cuánto tiempo había aparecido la estrella. A lo mejor ellos le dijeron hace 30 días, hace un mes o hace 2 meses. No sabemos cuánto tiempo tenía ya María en Belén. Por eso, para no errarle, él mandó desde los recién nacidos hasta los 2 años. Todos los niños del área de la comarca los mandó matar. Y los mató. No nomás los mandó. Entonces nosotros tenemos que entender el valor de lo que Dios nos está enseñando en esta noche. Era una cosa trascendental lo que aquellos personajes estaban haciendo y viniendo a confirmar al mundo y a las naciones quién era aquel niño que había nacido. Nosotros en la Navidad recordamos el evento. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. De tal manera que los ángeles anunciaron, se le dieron la noticia al pueblo de Israel. El pueblo de Israel la tenía conservada para los pocos que habían entendido esto.
Porque si hubiera llegado a oído a los hijos de Herodes, a los oídos de Herodes, él ya hubiera mandado matar, hubiera averiguado, pero no llegó. Quiere decir que aquella noticia grande y maravillosa no se había difundido totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegaron los magos y causaron aquella conmoción, y Herodes tenía la respuesta, nació en Belén, y los mandó llamar secretamente. Indagó la aparición de la estrella, el tiempo en el que ellos habían salido, por qué habían hecho aquello. La Biblia no nos refiere a aquellas preguntas específicas que Herodes les dijo, pero sí les dijo dónde nacería, porque ellos llegaron y preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el que ha nacido? Entonces él les dijo: vayan a Belén, pero no sabía en qué casa, en qué mesón, en qué parte, cerca, a la orilla, cuántos niños, cuántas casas habría en aquella pequeña ciudad de Belén, pequeña. Entonces les dijo: vayan, porque ellos le habían dicho: venimos a honrarlo y a adorarle. Ustedes tienen que discernir siempre que para el pueblo de Israel a ningún rey se le adoraba, a ningún sacerdote se le adoraba. Ellos solamente adoraban y tenían tal respeto para Dios que ni siquiera el nombre de Jehová pronunciaban. Decían el Señor. El pueblo actual judío dicen Hashem, por decir el Señor, el Shaddai, el Todopoderoso, pero no mencionaban el nombre de Jehová y lo adoraban. Cuando estos hombres llegaron diciendo: buscamos al rey de los judíos que ha nacido, porque venimos a adorarle. Ellos pensaban que Herodes estaba completamente enterado y que iba a estar contento y feliz porque ya venía el rey del cielo, el que venía a hacer grande a Israel y que iba a ser de bendición para las naciones. Ellos no sabían que este hombre lo menos que quería era que alguien llegara a ocupar el lugar que le correspondía a él y a sus hijos como rey de Judea. Entonces encontramos que los llamó secretamente para que nadie oyera lo que les iba a decir. ¿Qué les iba a decir? Ya que estuvieron: díganme dónde, cómo está, porque yo también quiero adorarlo. ¡Ay, qué noble hombre Herodes! Dijeron los magos del oriente, vinieron ellos, venimos a adorarle y él también quiere adorarle. Claro, Herodes, te vamos a decir dónde está. Vamos a poner el GPS completamente en la dirección exacta. Y ahí estaba aquellos hombres dirigiéndose. Entonces vemos allí en Mateo 2:6 otra palabra. En Mateo 2:6, y dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Los llamó en secreto, versículo 7, versículo 8, vaya yo también y le adoré. Versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Tenemos que hacer un paréntesis. Los magos no eran los reyes magos de los que acabamos de hablar.
Ni se llamaban Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Digo, Baltasar. Y si se llamaban, ¿cuál era la importancia? Si es que no te sientas mal, vuelvo a repetirte. Aquellos hombres, lo que sí tenemos que reconocer, que la palabra menciona, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquellos hombres eran astrólogos. Esta palabra astrólogos dio origen a la actual llamada astrónomos. Eran hombres que estudiaban las estrellas, los movimientos planetarios, los movimientos del sol, de la luna. Eran personas que tenían grandes conocimientos científicos de aquel tiempo y a la altura de aquel tiempo. Eran originarios de la antigua Babilonia o de Persia. En ese tiempo, los hombres más famosos en astrología eran precisamente los persas y los babilonios. Eran expertos en conocer la colocación de las estrellas y la cuestión de las estaciones, lo que nosotros conocemos ahora con el movimiento de las estrellas y cómo los hombres del mar se manejan a través de la posición de las estrellas y pueden caminar la dirección. Estos eran hombres preparados y eran hombres cultos. Vemos que además del conocimiento de la astronomía, tenían conocimiento de las profecías dadas a la nación de Israel. De tal manera que pudieron conjuntar el evento astronómico de la aparición de una nueva estrella con la palabra profética que habían recibido y que habían guardado en sus libros y documentos de la antigua Persia. La pregunta sale, ¿cuáles? Vuelvo a repetir, pongan atención en estos pensamientos. Tenían conocimiento estos hombres de las profecías dadas a la nación de Israel, de tal manera que pudieron conjuntar el evento astronómico de la aparición de una estrella con la palabra profética que habían recibido y que habían guardado en sus libros y documentos de la antigua Persia. ¿Cuáles? ¿Acaso había algún otro documentos aparte de la Biblia que hablaran de la venida de Dios, de la venida del Hijo de Dios, del Mesías prometido? ¿Habría algunos documentos? Quiero decirte que sí, seguramente sí los había. Y te voy a decir por qué, y eso es la revelación que Dios nos tiene para nosotros en esta noche. ¿Cuáles documentos había? Vámonos atrás. 600 años antes de que Jesucristo naciera, los babilonios conquistaron Jerusalén y se llevaron cautivos a muchos de los judíos que existían en aquel tiempo, y se llevaron gente seleccionada, la gente que ocupaba grandes cargos, a los hombres ricos, a los hombres preparados, a los hombres que tenían cultura, que tenían conocimiento, que hacían mercadeo con Roma y con todas las demás naciones y las ciudades importantes de alrededor y de otros países. Los judíos eran grandes comerciantes. Cuando ellos llegaron y conquistaron, se llevaron una gran cantidad de gente. Entre uno
de las personas que iba, de los miles de personas que llevaron, había 3 jóvenes. Pero uno de ellos se llamaba Daniel. Le pusieron por nombre babilónico Belsasar. Pero un jovencito de unos 14, 15, 16 años, que había sido educado en la palabra de Dios, que había sido educado en las profecías, que había sido educado en la sinagoga y conocía todas las promesas de Dios para su pueblo. 600 años antes fueron llevados cautivos a Babilonia. Y el evento importante es que él llegó y dijo: yo no quiero comer la comida del rey. Empezó con una disciplina personal, respetando y guardando las normas que él había recibido. Era un joven decidido a servir a Dios, a amar a Dios, porque era su Dios y no nada más porque era un Dios. Ellos sabían y conocían que era el Dios todopoderoso, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que hizo que plagas descendieran, el Dios que envió al ángel de la muerte y mató a los primogénitos, el Dios que abrió el río Jordán, el Dios que les había dado la tierra prometida, el Dios que los había hecho conquistar. Era un Dios comprobado que era el único Dios sobre toda la faz de la tierra. Entonces encontramos a un Daniel allá, preparado, culto. Lo habían seleccionado, muchas capacidades, muchas habilidades, y lo habían llevado a las escuelas de preparación del rey de Babilonia. Y ahí se destaca y lo va subiendo de niveles, ocupando cargos junto con sus compañeros Sadrach, Mesac y Abednego. Vemos entonces que él empieza a desarrollarse, y llegó un momento en el evento de la historia de su presencia allá en Babilonia, que el rey Nabucodonosor, el rey del momento de aquel actual tiempo, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo inquietó mucho, que lo despertó en la madrugada y dijo: ¿qué significa este sueño? Y manda llamar a todos los hombres sabios, magos, astrólogos, caldeos, sabios, magos, astrólogos y caldeos. Y les dice: tuve un sueño, denme la interpretación del sueño, porque si no me lo dan, sus casas se van a convertir en muladar y ustedes más van a ser hechos pedazos. Wow. Entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Entonces le dijeron los sabios, los astrólogos, magos y caldeos: ¿cuál es tu sueño, rey? No me acuerdo. ¿Qué? No me acuerdo cuál fue el sueño. Pero como ustedes son magos y son astrólogos y son sabios, me lo tienen que decir, y su interpretación, y si no, los voy a matar. Seguimos leyendo, vamos a Daniel, capítulo 2. Versículo 6. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Y respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos
y le mostraremos la interpretación. Por segunda vez le dijeron: díganos el sueño. El rey respondió y les dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuestas mentirosas y perversas que decir delante de mí. Entre tanto se pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Y la historia nos sigue relatando y dice que entonces Daniel, cuando oyó el edicto, le dijo a Arioc, el capitán de la guardia, el encargado de irlos a capturar y llevarlos a la muerte, le dijo: ¿cuál fue la premura de esto? Y ya le dice Arioc a Daniel: porque llamó a los sabios, a los magos, a los mejores de todo el reino, y no le pudieron adivinar el sueño que él había soñado, menos su interpretación. Si no conocen el sueño, ¿cómo le van a dar la interpretación? Entonces le dijo: dile al rey que nos aguante un poco. Y dice que lo llevó ante el rey y le dijo al rey: esperemos un poco y yo te daré el sueño y su interpretación. Y dice la palabra que llamó a sus compañeros, a Sadrach, Mesach y Abednego más él, y les dijo: vamos a buscar el rostro de Dios y su misericordia. Si tú estás en ayuno y ya entendiste que es el ayuno, es humillarnos delante de Dios, es buscar el rostro de Dios, mostrándole que eres capaz de dejar de comer y llevar a tu cuerpo a una aflicción física para que Él vea que realmente anhelas y deseas su respuesta. Yo estoy seguro que Daniel y sus compañeros comenzaron un ayuno inmediatamente. Si no lo habían demostrado que no habían querido comer la comida del rey, sino que habían metido una disciplina, ahora con más razón sabían que estaban en un evento que urgía, porque dependían no nada más la vida de ellos, de muchas gentes y de muchas familias que eran sus conocidos, eran sus amigos, aunque no eran creyentes de Dios. Tú tienes amigos y tienes conocidos que no conocen a Dios, que tú sabes que van a la muerte. Lo menos que puedes hacer es ayunar por ellos e interceder por ellos. Pero Daniel estaba en otra encrucijada, su propia vida, su propia gente. No sabemos si ya Sadrach, Mesach, a esa altura de ese tiempo, a lo mejor ya tenían hijos y familia. Lo importante es que allí encontramos un punto crítico para la vida de ellos, y ellos se humillaron delante de Dios y estuvieron orando. Daniel buscó el rostro de Dios, y se busca en humillación y en oración.
No te engañes si piensas que vas a encontrar el rostro de Dios así nada más vacilando el punto como si nada. No, tienes que humillarte y buscar con todo tu corazón el rostro de Dios. Y dice que lo hicieron y la respuesta vino. Dice que Dios, me puedes buscar el versículo que sigue. Humillación. Versículos 17, 18 y 19 del capítulo 2 de Daniel. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Seguimos leyendo hasta el 19. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto, hay una porción bíblica que a mí me impacta mucho. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. El Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Si te ve que tú estás orando, si te ve que tú estás de rodillas, que tú estás clamando a Dios, que tú estás buscando su rostro, que tú lo quieres bendecir, que lo quieres adorar, Dios te va a revelar en lo secreto y te va a recompensar en público. Seguimos leyendo el versículo 19. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Bendijo al Dios del cielo. Y dijo Daniel: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Qué hizo él? Adorarlo, alabarlo, reconocerlo y darle gracias. Gracias, gracias. Vemos ahí que el Señor le alabó y le dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy. Versículo 23 que no leímos. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. En el versículo 26 hasta el 44 leemos que entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y le dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¿Qué le estaba diciendo? Ni yo. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey humildad, reconocimiento, quitarte de la puerta para decir: es Él el que obra los milagros, no soy yo, no es fulano de tal, no es el líder, no es el pastor, es Dios el que obra los milagros. Pero
hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios que él ha hecho saber al rey Nabucodonosor. Lo que ha de acontecer, y fíjense, lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Imagínate, llega Daniel y le dice: oh rey, yo no soy, es Dios, el Dios Todopoderoso, el que te va a hacer conocer. Y esta visión tiene que ver con una revelación de los postreros días, del tiempo de este mundo y de la humanidad. ¡Wow! El porvenir. Y cuando él le empieza a dar y le empieza a revelar el sueño que había tenido el rey, y ahí vamos a encontrar, dice 31, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, y no vamos a irnos a la descripción. Si tú quieres, puedes leerla en tu casa. Lo importante es que ahí Dios le estaba revelando al rey Nabucodonosor el sueño que había tenido, y cuando él lo empieza a recibir, se dio cuenta que exactamente lo que él había soñado era eso, y además estaba recibiendo la interpretación de cada parte. Esa cabeza de oro eres tú, oh rey. Dios te ha dado todo el poder, Dios te ha dado toda la autoridad para dominar sobre naciones, sobre países, de tal manera que tengas el control. Pero va a llegar un tiempo en que lo que ves aquí, como esto, como lo otro, las partes de aquella imagen, hasta llegar a las pies de bronce con tierra, con lodo, era una mezcla de los imperios, y le empieza a hablar del imperio romano, le empieza a hablar del imperio griego, del imperio macedonio, de todas las naciones y lo que iba a pasar en el futuro. Y el rey supo que aquel sueño era una revelación que Dios le estaba dando del futuro y del porvenir de la humanidad. Mi pregunta es, ¿era exclusiva para el rey de Babilonia, o era para que fuese escrito y tú lo recibieras hoy y supieras que el Rey de Reyes y Señor de Señores está en control de todas las cosas, que Él tiene los secretos y da los secretos? Que tú supieras que allá en Babilonia había hombres de Él, hijos de Él, siervos de Él, que le amaban, que fueron fieles y se mantuvieron, y Dios les habló la verdad del asunto. Además de eso, fue tan glorioso, tan impactante la revelación que el Dios le dio a Daniel para que se la diera al rey, que el rey terminó diciendo esto. Dice 47, capítulo 2 de Daniel 47. El rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios. ¿Es Dios? ¡Wow! No hay otro Dios en el mundo y el universo que sea superior al Dios de dioses, al Dios de Israel, al Dios de Daniel, al Dios de Mijés, al Dios de Mijés, nuestro Dios. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe, ¿y qué? Jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. De todos los sabios de Babilonia.
Daniel, al dar la interpretación al rey, también él recibió la revelación que Dios le dio al rey. Y él pudo ver la venida del Rey eterno. Y él pudo ver la venida del Rey eterno, que permanecería para siempre. Porque toda la revelación llevaba a ello. Creo, sin temor a equivocarme, que al ser nombrado Daniel jefe supremo de todos los hombres sabios, de los astrólogos, de los magos, de los caldeos, él, al tomar esa posición, todos sabían que en Daniel había sabiduría, capacidades en economía, capacidades porque estos hombres eran los consejeros económicos, políticos y espirituales del rey. Entonces, en la persona de Daniel se conjuntaron muchas posiciones en el reino. Todos los demás magos, sabios, consultaban con él, preguntaban con él. Tú sabes que cuando hay alguien que sabe y tú te acercas a ello, aprendes, te enseñan. Estoy seguro que Daniel tuvo sus discípulos, gente que lo siguió, gente que le dijeron: cuéntanos qué pasó. Y él les contó, no diciendo yo soy, sino que hay un Dios todopoderoso que está en control de todas las cosas y todos los reinos, y las cosas futuras van a suceder como él lo dijo. Entonces, estoy totalmente seguro que él les habló del Hijo de Dios que iba a bajar. Porque Daniel recibió mucha profecía. Él era el profeta Daniel. Dios le reveló no nada más un sueño, le dio otras revelaciones. Y ellos, aquellos magos, fueron anotando. Toda persona sabia anota y toma notas. Está llevando anotaciones para no olvidarse. A mí me han dicho otros profetas: anota las profecías que te han dicho, porque si se te olvidan, después ya no las vas a poder demandar. Anota la palabra que Dios te dio en un mensaje para ti, el rema aquello, para que lo demandes a Dios, porque si no después se te va a olvidar, no lo vas a demandar y no lo vas a recibir. Aquellos hombres escribían y guardaban en sus análisis históricos. Y pasaron, murió Daniel, murieron aquellos jóvenes, pero la historia siguió. Los que habían aprendido, los que habían oído del Dios de Daniel, del Dios que había dicho el rey Nabucodonosor: el Dios de Daniel es el Dios de dioses, el Señor de señores. Y eso quedó escrito. Ahora ya pueden entender cómo aquellos hombres sabios de Babilonia, que habían estudiado los libros y los análisis históricos de la nación de Babilonia, recibieron los consejos y los escritos que Daniel había dejado allá, que no forman parte de las Sagradas Escrituras. Claro que no forman parte, pero eran parte de su presencia, de su política, de su sabiduría para una nación a la cual Dios bendijo mientras Daniel estuvo al frente. Por eso encontramos 600 años después lo que les mencioné. Por eso dije: pónganme atención.
Porque aquellos hombres, esperando la profecía que estaba escrita, sabían que había un Dios que iba a venir. Y que era el Dios de Daniel. Y que era el Dios de la nación de Israel. Y cuando ellos vieron, estudiando las estrellas y los astros, vieron que apareció una estrella. Y que aquella estrella tiene un brillo especial, vino a ellos una revelación del Dios Altísimo. Cuando la gente espera el cumplimiento de las profecías y espera la revelación de las cosas de Dios, Dios se revela y lo reveló en sueños. Así como lo reveló en sueños de que se fueran de regreso. Quiere decir que ellos tenían una percepción. Dios les dijo: ya nació el Rey de Reyes. Y entonces ellos, con la estrella y el conocimiento que tenían, se montaron en sus camellos, caballos, burros, elefantes, negros, blancos, lo que hayan sido, eso ya no importa. Alcanzan a entender la profundidad de lo que Dios nos está diciendo. Dios los envió a una ciudad llamada ¿qué? Jerusalén. Dice la Biblia: y fueron enviados a Jerusalén. La gente del oriente, las naciones, tenían un mensaje: miren hacia Jerusalén, vayan hacia Jerusalén. De Jerusalén está el Rey Salvador y nace de los judíos. El día de hoy, la gente, igual que en aquellos tiempos, siguen atacando al pueblo de Israel. Y se les olvida que nuestro Dios tuvo su cuerpo de la nación de Israel y que Él es judío. Y que sigue siendo su pueblo. Y ahorita estamos viviendo cosas internacionales, mundiales. La tercera guerra mundial puede estallar. Por una cosa sé, que todo tiene que ver en el cumplimiento profético de los fines de los tiempos. Por eso todos quieren destruir a Israel. Porque el diablo quiere destruir a Israel. Porque hay palabras proféticas que se tienen que cumplir. Jerusalén tiene que ser reconstruida y el templo también, para la venida del Mesías, el Salvador, su segunda venida. Él viene. Él viene. Los Reyes Magos, qué bonita historia. Pero qué profunda cuando la entiendes. Cuando Dios te revela que aquello era la palabra escrita que se había predicado, que se había enseñado. Daniel le enseñó a los magos de su tiempo y les dijo: esperen, sean sabios, sean prudentes, observen la revelación del Dios de los tiempos. Y cada generación fue aprendiendo hasta que llegó el tiempo de la estrella. Se conjuntaron las profecías, se conjuntaron lo que había dicho, se conjuntó el evento. Ellos se montaron en sus camellos y llevaron presentes preparados. ¿Para qué? Para adorar al que venía del cielo, el Hijo de Dios. Y no nada más un rey humano, sino el mismo Hijo de Dios que iban a ser. Ellos lo sabían, y mucho antes que ni siquiera el pueblo de Israel, que tenían la palabra, que la tenían, que la conocían. Ahí están los sacerdotes diciéndole al rey Herodes: van a ser en ¿cómo se llama? En Belén. Pero no lo estaban esperando como debían haber hecho si no se los hubiera revelado a ellos. Vivían muy contentos, muy cómodos. Lo importante es que ya llegaron los magos y les dijo él: vayan, díganme dónde está. Fueron y volvió a aparecer la estrella, porque dice que le dio gusto cuando vieron otra vez la luz que los dirigía. ¿Cómo era la estrella? No sabemos. No busques mucho a veces cómo entender las cosas. Lo importante es el propósito que Dios tiene. Él estaba en una manera sobrenatural mandando a su Hijo
a encarnarse en un cuerpo. Y ahí estaba, se posó sobre aquella casa. Y cuando ellos llegaron, encontraron al niño. Dice que se postraron y le adoraron y le dieron presentes. Yo estoy seguro que dentro de aquella cultura de aquel tiempo que Daniel había llevado y que habían llevado después las generaciones posteriores, habían encontrado aquellas profecías de Isaías capítulo 9. Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño nos es. Aquellos magos sabían esto. Conocían de esta palabra profética. Un niño nos es nacido, un hijo nos es, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense, lo dilatado de su imperio. ¡Wow! ¡Wow! No nada más un reino, un imperio. Y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, su padre, el trono de David, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. Quiere decir que si era descendiente de David, él era judío y rey de la nación de Israel. Ese es nuestro Dios que te dice: mi hijo nació en Belén, del linaje de David, Rey de reyes. Él es Dios, el santo, el admirable. Por eso aquellos hombres con toda su realeza les dicen reyes, porque hay otra profecía donde dice que los reyes de la tierra vendrán del oriente y del occidente y se postrarán ante él y le darán dones. Por eso cuando alguna gente dice, es que eran reyes, la Biblia no dice exactamente que eran reyes, pero habla de que había reyes que iban a dar. A lo mejor sí eran. A lo mejor sí eran. Lo importante es que llevaban una gran caravana. Cuando llegaron, le dieron oro, incienso y mirra. Otro día vamos a ver qué significaban cada uno de estos obsequios, regalos, dones. El oro significa realeza. El incienso se le da a Dios. La mirra era una hierba amarga, era una sustancia amarga donde profetizaban que iba a haber sufrimiento, muerte por la salvación del mundo. Le entregaron aquellos regalos en adoración. ¿Y qué hicieron ellos? Se postraron. En esta noche, yo te quiero preguntar, todos queremos que los Reyes Magos nos den regalo a nosotros. Si tú sabes quién es Jesús, y hoy Dios te ha confirmado y te ha revelado quién es Jesús, lo menos que puedes hacer es honrarlo, alabarlo y adorarlo. Ahora tu ofrenda, tráesela a Él. No esperes que Él te dé su regalo. Pero voy a pedirles una cosa. Si no quieres moverte de tu lugar, no te muevas. Pero los que traigan su ofrenda, el Espíritu Santo hoy dice, postrándose, lo adoraron. Entrega tu ofrenda, entrégasela al Señor. Y arrodíllate y adóralo.
mientras cantamos. Postrándose le adoraron. Y postrándose le adoraron. Y postrándose le adoraron. Al Señor Dios Todopoderoso se le adora, doblegando tu rostro, tus rodillas, reconociendo quién es Él. No te pongas a ver quién te ve o quién no te ve. Dios ve tu corazón. Esta noche están sucediendo milagros. La petición de tu corazón, el misterio que no conocías, te va a ser revelado para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en tu vida y en tu cuerpo, en tu familia, en tu hogar. Milagros están sucediendo hoy. Dios de milagros. Sigue orando, sigue bendiciendo el nombre del Señor. Sigue dando gracias y dando gracias y dando gracias, porque Él, Dios de toda sabiduría,
de todo conocimiento, de toda ciencia, le habló a Daniel. Él está obrando aquí en este momento. Esa petición, síguela mencionando, síguela dando gracias, Señor. Dile: gracias te doy por ese milagro que estás haciendo en mi esposa, en mi esposo, en mi hijo, en mi hija, en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi empresa. Señor, en mí ahora soy libre de toda opresión. Ahora soy libre completamente. Toda atadura, toda opresión, todo yugo son rotos en mi vida. Hoy declaro una noche de bendición por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Con una palabra será suficiente, pues yo sé Por la fe algo está por suceder. Yo sé por la fe algo está por suceder. Voy a adorar tu nombre, exaltar, que vivo está, Dios de milagros. Puedo sentir gracias, Espíritu en mí, Señor, en el nombre de Jesús. el mismo que levantó a Cristo Jesús. Pues yo sé por la fe algo está por suceder. Yo sé por la fe algo está por suceder. Voy a adorar tu nombre, exaltar al que vivo está, al Dios de milagros. Voy a adorar tu nombre, Padre bendito, la honra y la gloria son para ti. Hoy, Señor, recordamos a esos hombres del Oriente que con una vida de testimonio poderosa dejaron su nación, recorrieron montes, montañas, cruzaron ríos, se expusieron a ser robados, asesinados en el camino. Pero a través de todo ese camino, ellos tenían un propósito: adorarte y declarar que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso en esta noche, Padre, postrados hoy, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por tu presencia con nosotros. Emmanuel, con nosotros Dios. Gracias
por los magos que vinieron del oriente, que nos enseñan a postrarnos y adorarte. Ayúdanos a hacerlo siempre, juntamente con Daniel, agradecidos y reconociendo que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de ti. En Cristo Jesús, amén. Dale un aplauso al Señor. Levanta tus manos y dile: Padre, en esta noche he entregado esa ofrenda de honra, de reconocimiento de que tú eres Dios. Para ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Y de mi corazón te doy, de lo más profundo de mi corazón, te doy gracias por tu Hijo Jesús y por los magos de Oriente que me han enseñado a postrarme, a adorarte y a entregarte presentes. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Y gracias, Espíritu Santo, que has puesto en mis manos este presente para mi Señor Jesús. Amén.